Pues ahí está, Jorge, como ya lo mencionaste justo ayer, a través sobre todo de redes sociales empezó este tema a hacerse de fuerza respecto a que Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, pues el documento que presentó en 2010 para titularse como ingeniera en computación tiene varias partes plagiadas. La información surgió de una cuenta en la red social X de nombre Bernardo Escalante. Ahí este usuario, bueno, ex que antes era Twitter, pero ahora es ex y todo el mundo le dice Twitter. Bernardo Escalante señala varios fragmentos del trabajo de Xóchitl y lo acusa de tener varias partes plagiadas o con citas incorrectas. Hay párrafos idénticos, por ejemplo, uno extraído del Programa Especial de Cambio Climático, otros del portal especializado en medio ambiente Consumer. Y bueno, Xóchitl ya publicó en su cuenta de redes sociales una respuesta. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Bueno, pues ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa y ahora que no soy ingeniera. O sea, la verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional. Y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Entonces lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno. Pues es obvio que estoy refiriéndome al programa de cambio climático. Algunas referencias técnicas de equipos muy específicas y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son 6 párrafos de 77 hojas donde lo importante es la experiencia profesional. No mencioné tesis justamente porque ella ya mencionó, es un documento con una serie de recopilaciones para titularme en 2010, que yo creo que ya fue o sea, bastante después de que salió de su carrera. Y ella también hace poco, hace unas horas, mencionó que sí, que con estas palabras, la pendejió, que no supo citar de manera correcta, pero que en ningún caso hizo un plagio de su tesis. Está bueno el tema porque, bueno, parece que los funcionarios y políticos mexicanos tienen especialidad en esto de no saber citar, por decirlo menos, no saber citar en sus, digamos, trabajos de investigación para titularse. A ver, aquí hay varios puntos con el tema de Xóchitl Gálvez. Uno es el tema profesional, es decir, el tema de honestidad profesional, que tiene que ver con un informe que realiza para obtener el título de ingeniera en computación, que lo hace en el esquema de experiencia profesional, pero que tienes que presentar un informe. Que es como una tesina. Sí, relacionado con tu experiencia. Ella dice citar casos concretos. Bueno, ese es un caso que hay que entrar. El otro es la respuesta ya de la política del personaje que está buscando ser candidato del frente por la candidatura presidencial y la respuesta que da. Hay algo importante. Este mensaje que escuchamos no está en sus redes sociales. Este mensaje que escuchamos realmente empezó a circular en redes, pero no lo ha hecho oficial, es decir, no lo ha hecho una respuesta oficial. Sí, no es una postura oficial. Que suba a sus propias redes. De hecho, sus redes sociales, o por lo menos Twitter, yo le sigo diciendo Twitter, en Twitter no hay absolutamente ninguna respuesta a este caso. Esta frase que dijo de la pendejie es una frase que da, creo, a los reporteros, ¿no? En una entrevista que le hacen los reporteros. Un chacaleo. Un chacaleo, pero no hay hasta este momento una respuesta oficial, seria, de Xóchitl Gálvez. Y me parece que, ahorita le entramos al otro tema del plagio, me parece que como estrategia política está fallando su comunicación, porque está dejando pasar mucho tiempo y está dando respuestas ambiguas, que ya hemos visto, le han costado muy caro a políticos en las últimas elecciones. Lo vimos con la candidata al gobierno en Nuevo León, Clara Luz, cuando la relacionaron a partir de un video que circuló
con Rainier, Sí, esta secta NXIVM. Bueno, esas reacciones de políticos que reaccionan tarde, reaccionan de manera ambigua, no lo toman en serio, tardan mucho en establecer. Empieza a ser enorme el problema. Empieza la versión a configurarse una versión ajena a su propia versión. Es decir, ya su versión no se incorpora a la versión que empieza a circular y se empieza a hacer grande, grande, grande. Le está pasando a Xóchitl. ¿Qué tanto la va a dañar? No sabemos todavía, pero me parece que en tiempo real, le está haciendo mucho daño. Ahora. ¿Sí crees? Sí. ¿Daño? Sí. A mí me parece que Yo creo que le está haciendo daño, un daño político que todavía en este momento está sucediendo. No lo podemos todavía dimensionar, pero es porque está sucediendo. Ella no ha reaccionado realmente. Dio una entrevista a alguien que subió el video, anda circulando en redes, no sabemos exactamente de quién es. Luego da una especie de ocurrencia, como ella acostumbra, de dar una frase chistosa, grosera, ¿no? Y muy bueno, muy en su estilo, pero que no responde el tema central. Es decir, de alguna manera acepta que está plagiando, pero minimiza el plagio. Y aquí hay que comparar, aquí hay que medir con la misma vara a todos. Y me parece que en el caso, por ejemplo, de Etcétera, que hace un análisis que la gente de Etcétera ha sido muy crítica con algunos personajes de la 4T o cercanos a la 4T. Lo fue en su momento con Yasmín Esquivel, con el tema del plagio. Delfina Gómez señaló de plagiar muy recientemente. De cuando hace el análisis de lo que un tuitero, como bien comentabas, básicamente cuelga en unos hilos en Twitter sobre este plagio de ya aceptado por ella, minimizado, pero aceptado por ella, de Xóchitl Gálvez, Etcétera, hace el análisis y llega a la conclusión de que es un plagio. Es decir, una fuente crítica hacia la 4T, una fuente de alguna manera cercana en términos de editorialización a pues las candidaturas de oposición, en este caso a las políticas del Frente Amplio, aceptan que efectivamente hay párrafos completos que están copiados y pegados en su informe. Ahora, una manera de minimizarlo es, híjole, no cité bien. No cité adecuadamente, que, a ver, de entrada, si ya estás haciendo una tesina, una tesis, un documento de investigación, pues eso es lo más básico. Saber citar de manera correcta. Sobre todo si eres una eminencia, como se supone es una eminencia, Xóchitl Gálvez, reconocida por instituciones internacionales, localizada por headhunters ¿se dice headhunters? Sí. Sí. En el sexenio de Fox, ¿no? Fichada por los headhunters porque era el personaje, tenía las capacidades, era la ingeniera. Bueno, se supone que si es tan brillante, no puedes citar un trabajo profesional que además es correcta. La titulación, que además digo, lo haces, fue en el 2010, ya lo hizo un poquito tarde, que yo me preguntaría, pues, ¿en qué momento hizo su doctorado? Entiendo que tiene un doctorado, que presume. Pues yo digo, ¿en qué momento hizo su doctorado? Pero bueno, esa es otra pregunta. Pero me parece que sí hay aquí un tema, no es por tratar de magnificarlo, claro. Me parece que también es un error magnificarlo, pero tampoco hay que minimizarlo. Así como sucedió con Yasmín Esquivel. No, bueno, es que yo creo que son diferentes perfiles y tienen implicaciones absolutamente diferentes. Pero el caso es el mismo, ¿eh? Sí, el plagio de una tesis, el caso es el mismo. Pero en este caso se trata de una mujer que está aspirando a un puesto de elección popular que no precisamente, tengo entendido, te pide que tengas una licenciatura. O sea, no te exige. En el caso de Yasmín Esquivel, sí, e incluso pues plagiar y cometer pues un delito, ¿cómo se ve para una ministra? No, yo creo que sí tiene implicaciones diferentes. Creo que es exactamente lo mismo. Me parece que el plagio, la premisa con la que juzgas uno, es exactamente la misma premisa con la que juzgas otro. Ese es lo que está en discusión ahorita, de hecho, lo que comentábamos en redes sociales está, incluso si vemos en este momento el titular principal de la página de internet del Universal, dice: Graue, el rector de la UNAM, pide al director de la Facultad de Ingeniería analizar el supuesto plagio
cometido por Xóchitl Gálvez. Es decir, hay unas posturas en donde hablan de supuestos, cuando incluso la misma Xóchitl Gálvez aceptó que plagió. Es decir, el hecho de haber tomado párrafos enteros para colocarlos en un informe que presentó para su titulación, sin citar absolutamente nada. No hay comillas, no hay citas, no hay absolutamente un aparato crítico que te establezca, esta es una cita de este documento. Hay por lo menos 3 documentos que Xóchitl Gálvez plagia. O sea, copió y pegó. Y hay por lo menos 7 párrafos de 77 páginas, que es lo que ella dice. Son 7 párrafos, son 6 párrafos, 7 párrafos. Entonces es como aquel que robó poquito y aquí es aquella que plagió poquito. No, el plagio es el plagio. Ella plagió su trabajo profesional para que presentó para que se titulara como ingeniera, y me parece que sí es exactamente lo mismo. Claro. Las circunstancias y las condiciones pueden cambiar, es evidente. El aparato que se le va a echar encima a Xóchitl Gálvez, que todavía no se le echa encima, Hay, obviamente, en Twitter, hay críticas fuertes, pero creo que el aparato que se le va a echar encima todavía no llega. Por eso te decía, está reaccionando muy tarde. Claro. Está siendo ambigua políticamente. Dejemos a un lado el asunto, la premisa moral con la que se juzga un hecho ilícito, como es el plagio. En términos políticos, en términos de estrategia política, está actuando terriblemente mal. Ambigua. Por un lado, en un video dice que no es un plagio, ¿no? Después dice la pendejé, es decir, sí, pero no fue intencional, discúlpenme. O sea, esa ambigüedad me parece que le va a costar caro. Claro. Oye, a ver, mencionaste el artículo de Etcétera que justamente retoma el hilo de Twitter de este usuario que se pone a checar la tesis de Xóchitl Gálvez y justamente hace un ejercicio de verificación muy interesante, pero algo que menciona muy interesante es que justo también Etcétera retomó el tema del plagio de tesis de Delfina Gómez para su grado de maestría y dice cómo es que los simpatizantes de la 4T no le movieron tanto a ese tema, no dijeron nada, y ahorita con el tema de Xóchitl Gálvez están utilizando todo lo que tienen para hacer olas, para hablar del tema, para señalar la gravedad del caso. Ahora, yo aquí creo que vale la pena hacer una pregunta. Sí, para sus contrincantes políticos esto es oro molido, pero ¿qué tanto esto impactará a la opinión pública, al ciudadano de a pie que dice, bueno, a mí que tenga uno tesis o que haya plagiado uno su tesis, me da igual? Lo que quiero es que sea una funcionaria, una gobernante con una propuesta interesante, una candidata pues que le haga frente a Morena. Yo no estoy totalmente segura de que este tema vaya a impactar para restarle simpatías a Xóchitl Gálvez. Claro que le va a dar golpeteo político de aquí a que termine la elección, pero ya para los ciudadanos, para sus simpatizantes, no sé si esto tenga el impacto tan grande que vimos, eso sí, como en el caso de Yasmín Esquivel, que pues después de todo es integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, pero Xóchitl Gálvez aspira a ser presidenta. Sí. Y estamos hablando que plagiar y responder con esa ambigüedad, primero diciendo que no, pero más o menos, y luego después decir la regué, habla de deshonestidad de entrada. Pero no es una táctica que le ha funcionado muy bien al presidente, responder con ambigüedad, responder con jajaja, sí, se le regó y bye, se olvida. Es una táctica que le ha funcionado. Pero el presidente de la República es un personaje que por las características especiales le están perdonando la deshonestidad, le están perdonando que mienta deliberadamente. Claro. Se lo están perdonando. Xóchitl Gálvez no tiene ni el 1% de esa aura política, de esa aura que tiene López Obrador como líder político. Es decir, hay que ser muy realistas. No es un asunto de decir que AMLO es un gran... No. Es simplemente que tiene esa aura que se ha ganado a lo largo de muchos años y que además es raro ver en políticos, por lo menos en las últimas décadas. Es un caso muy extraño el de López Obrador, ¿no? Es como diría, bueno,
Beatriz Paredes en algún momento dijo que era un accidente histórico. En este caso es una personalidad que ha logrado conectar con una parte importante de la gente, pero por características muy personales. Ni Xóchitl Gálvez, ni Yasmín Esquivel, ni la gobernadora del Estado de México, involucradas en casos de plagio, tienen esta personalidad, esta aura que tienen. No quiere decir que el presidente de la República pues no diga mentiras, claro, no sea honesto abiertamente, completamente. Evidentemente no lo es. Evidentemente ahí le han contado las mentiras que ha dicho, le han contado. Pero en este caso concreto, el daño lo vimos con Yasmín Esquivel. Claro. Yasmín Esquivel se sostuvo, de hecho, porque el poder presidencial, el poder del respaldo en el Congreso. Pues este tema llegó hasta un juzgado civil de la Ciudad de México. La arroparon dentro de la propia Suprema Corte, pues tampoco la veían muy bien, pero finalmente logró ser arropada. Claro. La UNAM no definió, también la UNAM tuvo ahí un tema de ambigüedad, no definió si realmente no se probó esta ilegalidad de alguna manera, de manera contundente. Se prueba el plagio, pero no alcanza a llegar el proceso a marcar como algo ilegal. Y por lo tanto, como tú decías, no alcanzaba, por lo menos no alcanzó para destituir a la propia Yasmín Esquivel. Pero en términos de honestidad, en términos de probidad pública, Yasmín Esquivel está marcada. Yasmín Esquivel no tiene un gramo de confianza pública por el tema del plagio. Totalmente. Bueno, a eso voy. Ese daño es el que va a tener Xóchitl Gálvez. Es que la pregunta viene porque pues también tuvimos un presidente que fue acusado de plagiar su tesis, Enrique Peña Nieto, al menos 197 párrafos de su tesis para licenciarse en Derecho en la Universidad Panamericana, pues tenían ideas ajenas no citadas. Y yo nunca vi que hubiera un problema más allá, que se le quitaran simpatías, que justo, creo que se quedó en el olvido totalmente esta situación, que un presidente de la República también está acusado de haber plagiado su tesis de licenciatura. Un presidente que termina su sexenio sin simpatías, es muy difícil quitarle más simpatías. Es un presidente que básicamente en el segundo año su probidad estaba por los suelos, su honestidad estaba por los suelos. Ya no había mucho que hacer con Enrique Peña Nieto. Este tema, por supuesto, también a él, digamos, ya no hay manera de que le afecte más de lo que ya tenía su propia actuación, su propio gobierno, lo que le había afectado la actuación de su propio gobierno, que lo pudiera quitar más simpatías. Pero aquí el caso concreto de Xóchitl me parece que estamos viendo cómo ella en tiempo real no está logrando responder, está siendo ambigua, le va a costar, es lo que yo creo. Más allá, sin intentar magnificar el asunto, pero tampoco hay que minimizarlo. Me parece que el sistema mexicano, parte de lo que necesita es darle importancia a estos asuntos en donde se revelan honestos o deshonestos los políticos. Es decir, muchas veces cuando hablamos de temas de corrupción, el asunto es muy complejo a la hora de probar corrupción, porque en realidad la corrupción es un concepto ambiguo. La corrupción no es un delito de entrada. Se cometen delitos que son delitos de corrupción, pero la corrupción en sí no es un delito. Probar que alguien es corrupto, pues tienes que probarle peculado, tienes que probarle enriquecimiento inexplicable, tienes que probarle una serie de delitos que sí existen en la ley. La corrupción no. Entonces, en ese sentido, cuando se prueba la deshonestidad de un político y ese político no tiene la capacidad de responder con la contundencia que debe responder en las siguientes horas a la acusación o a la revelación, me parece que se empieza a hundir en un pantano. Claro. Y aquí vamos a ver si logra salir. Pero es que aquí la pregunta entonces sería, ¿cómo es que debería de responder algo que parece muy evidente, ¿no? Ya se hizo un análisis, ella misma ya lo admitió, que no supo cómo citar. Yo creo que por ahí ella le va a dar, ¿no? O sea, como esta ambigüedad que tú mencionas, ¡ay, la regué! Ay, bueno, ya, yo estaba ocupada haciendo otras cosas, ni se ocupen. La tesis, ¿qué? ¿No? Porque hay muchos mexicanos que incluso consideran que una investigación al finalizar un grado de licenciatura o maestría es innecesario. Sí, ¿no? O sea, dicen, bueno, ¿la tesis qué? Pero en el ámbito público, muchas veces esas mismas personas linchan, total, juzgan con la dureza más contundente a un político que
de pronto lo encuentras cometiendo un Qué plagio. punto tan interesante. Estaría muy interesante buscar qué fue lo que declaró Xóchitl Gálvez cuando se destapó todo el caso de Yasmín Esquivel. No lo he hecho, pero valdría la pena Vamos a buscarlo, vamos a ver si ella digamos, se posicionó al respecto. Que seguro que sí, todo el mundo se posicionó respecto a ese tema. Y en ese sentido, pues, ahí es donde, por eso te digo, ella se metió en un pantano en el que quizás tratar de contrarrestar la deshonestidad con la que se está quedando en este momento, pues habría que haber actuado con más honestidad. No lo hizo, hay ambigüedad, todavía a estas horas en su Twitter o en sus redes sociales no hay una respuesta oficial. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa con Xóchitl Gálvez. De entrada, creo que es plagiaria, creo que es deshonesta, y vamos a ver si el Frente Amplio le sostiene su candidatura. ¿Pero crees que esto sea tan grave como para quitarla de la candidatura? Mira, el sistema político mexicano sobreviven y han sobrevivido políticos deshonestos, corruptos, criminales. Aquí la pregunta es si la sociedad realmente perdona este tipo de casos. Yo le apuesto a que no va a pasar de noche. Un ratito de escándalo, enojo, relajo, declaraciones que van a ir y venir por parte de políticos, pero ya en un plano un poco más de ciudadanos de pie, yo podría apostarle a que esto va a pasar de noche. Vamos a ver, y vamos a ver también la narrativa que construya, porque también depende de su narrativa. Enredarse en las respuestas no es la mejor narrativa, y es un tema que si se enreda aún más, la va a seguir toda la campaña si llega a convertirse en la candidata oficial del frente. Toda la campaña va a ser Xóchitl Gálvez la plagiaria. Claro. Como persigue a Yasmín Esquivel en la corte el calificativo de plagiaria. Ese es un tema que la va a perseguir mucho tiempo. Así es. Pero bueno, vamos a ver. Y vamos a ver si rescatamos qué respondió. Me parece que es un ejercicio interesante. Vamos a buscar si hizo alguna declaración cuando salió el escándalo de Yasmín Esquivel, su plagio a la tesis de licenciatura de la FES Aragón, por cierto, de donde yo soy egresada. Fíjate. Deberías de estar muy molesta. Qué apenada. Sí, pues claro que sí Pero ¿sabes qué? Tengo entendido que es una práctica muy común. O sea, no saber citar, por decirlo menos, y plagiar tesis es muy común. Claro, no todos los que lo hacen son funcionarios públicos y van y buscan ahí y analizan sus tesis, sus documentos de investigación para licenciarse o para pasar de grado en la maestría, pero tengo entendido que es algo muy común, ¿sabes? Sí, es muy común, y además, rápidamente, antes de irnos, el tema aquí también pasa por otro tema que es muy común, el encargo de tesis o el encargo de trabajos profesionales. El pago a alguien más para que te lo haga, y en ese acuerdo, pues, quien te lo hace no necesariamente es muy profesional y comete este tipo de errores de no saber citar o de plagiar simplemente. Entonces, se abre otro espacio que en este caso pues, no está probado que fue así. Con Yasmín Esquivel algo por ahí se manejó. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver. Yo sostengo que sí le va a costar. María Fernanda dice que esto va a pasar de largo, va a pasar de noche. Vamos a ver. Los hechos son contundentes y los vamos a estar aquí registrando. Ahora, otra declaración que yo voy a estar esperando, a ver si hay respuesta, a ver si hay reacción, va a ser por parte del presidente de la República en su mañanera. Si mañana habla de este tema del plagio y bajo qué tono, porque hay que recordar que fue uno de los que defendió y quiso barrer por debajo de la alfombra el tema de Yasmín Esquivel. Vamos a ver, porque además ya no puedo hablar de Xóchitl Gálvez, pero híjole, vamos a ver si mañana... Siempre encuentra las formas. Si mañana por ahí le da un raspón.